¿Alguna vez te preguntaste si existe una relación entre el cine y las conductas criminológicas? Si quieres saber más, quédate en este video, que justamente es el tema del día de hoy. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Rocabado, soy abogado de profesión y estudiante de la carrera de Criminología y Criminalística en la Universidad Tecnológica Latinoamericana de México. Bueno, hoy vamos a hablar de la influencia que tienen las películas en la vida real. Muchas de estas películas pueden incluso influenciar ciertas conductas delictivas, y eso es lo que vamos a ir comentando durante el transcurso de este video. Bueno, el cine es una de las actividades que más polémica generan en función a diferentes temas que puedan tocar. Muchas veces temas sensibles, temas que tienen que ver incluso con hechos históricos o meramente hechos que son más para la distracción del público. Y justamente los géneros diferentes que existen dentro del cine, que va acarreando un sinnúmero de diferentes personas a las que les gustan más unos géneros que otros. En el tema, por ejemplo, del género de acción, comedia, terror, son diferentes públicos los que van captando. Pero últimamente se ha puesto bastante de moda los géneros, por ejemplo, que tienen que ver con los superhéroes o los supervillanos o los antihéroes, como se conoce en el cine, que es una categoría, digámoslo así, no nueva, pero que ha estado ganando bastante realce durante estos últimos años. Dentro de esta categoría de superhéroes, por ejemplo, actores bastante icónicos, bastante significativos, han representado personajes también muy polémicos. Por ejemplo, el caso del Joker, que es una representación de un asesino, de un delincuente con delirios psicopáticos. Y es por eso que, por ejemplo, el actor Heath Ledger le dio vida a este personaje durante la trilogía del director Nolan, y además hizo un excelente trabajo en cuanto a la interpretación de este villano, a tal punto de que incluso después de haber fallecido ganó un Oscar póstumo a esta interpretación. Pero se dice que se metió tanto en el personaje que muchas veces las personas que lo conocían no sabían diferenciar realmente la personalidad tenía el actor Heath Ledger con la personalidad de su personaje. Entonces, estas son cuestiones que llaman la atención y por supuesto han tenido bastante receptividad en ciertos grupos de la población que se creen a sí mismos marginados sociales. Y después tenemos otra interpretación también muy buena de este mismo personaje del Joker en otra película posterior bajo la interpretación de Joaquin Phoenix, que también hizo una interpretación bastante destacable y también fue acreditado a un Oscar por este personaje. Existieron muchas personas identificadas con este personaje a tal punto de volverse un ícono de la cultura popular. Muy recientemente, en la pasada gestión 2021, otro gran actor, William Dafoe, hizo la interpretación de El Duende Verde en la tercera película de Spider-Man, No Way Home. Y es justamente también que esta actuación bastante histriónica genera una reacción en el público, una aceptación o una identificación con este personaje, lo cual obviamente en un menor porcentaje puede llevar incluso a imitar ciertas acciones de estos personajes cinematográficos. Obviamente los actores no tienen nada, absolutamente nada que ver con los hechos que se puedan llegar a producir a raíz de su actuación, pero hay casos bastante icónicos. Por ejemplo, el asesino del condado de Aurora, una persona más allá de los 25 años que no tuvo ningún tipo de problema familiar durante su niñez o adolescencia. El padre le todos los medios necesarios para su subsistencia, además era un académico bastante destacado. El hijo, de nombre James Holmes, era una persona que tenía incluso un cociente intelectual bastante destacable, ya estaba incluso apuntando a un doctorado en neurociencia, pero de repente dejó la universidad y empezó a comprar armas, y justamente eligió el vestir un traje táctico, un chaleco blindado y además 3 tipos de armas diferentes. Estamos hablando de una pistola, estamos hablando de una escopeta y estamos hablando de una subametralladora, las cuales las llevó al estreno de una premiere, de hecho, de la película de Christopher Nolan, la tercera entrega, El Caballero de la Noche Asciende, y es justamente en el momento en el que actúa, llegando a disparar a los asistentes a esta premiere, y de tal forma de que va hiriendo a más de 70 personas,
de las cuales lamentablemente 12 fallecen y bueno, se crea un caos tremendo. Al final esta persona es aprendida por policía, no opuso resistencia e incluso en muchos momentos se le confundió con el personal de seguridad, pero después al final se lo identificó como autor de este lamentable hecho y se dijo que por las características en cuanto a su actuar. En una conferencia de prensa, el comisionado de policía lo identificó con el Joker por haber tomado simbología de la película. Por ejemplo, tenía el pelo pintado de naranja y además eligió la premiere de la película de Batman para cometer este hecho. Supuestamente hubiera sido influenciado por el Joker, por la interpretación de Heath Ledger. Esto ya sucedió en la gestión 2012. En otro evento, justamente en Japón, un joven, de igual forma, dentro de la estación del metro en Tokio, empezó a agredir a más de 17 personas con un arma punzocortante. De tal forma de que incluso, al margen de haber agredido a estas personas, prendió fuego a una parte del vagón. Cuando llegó la policía para poder aprender a este sujeto, él mismo se encontraba completamente calmado, fumando un cigarro, sentado a un costado de uno de los vagones. Él vestía cabalmente vestimenta relacionada con la película también de Heath Ledger, con un tono morado, una camisa verde, y se identificaba a sí mismo también como Joker. Entonces, estas características que parecerían aisladas, pero que en un contexto tienen un mismo patrón de conducta, identificación de un criminal de la vida real con un criminal de la ficción, hacen ver de que existen personas bastante influenciables. Existen personas, como decía incluso el comisionado de policía del condado de Aurora en Estados Unidos, de que por lo menos un 1% es influenciable. Algunas personas, incluso cuando ven bastantes escenas que tienen que ver con sexo explícito, llegan incluso a maquinar en su cerebro esas conductas en la vida real. Y en el caso de la violencia, también existe este tipo de personas que tratan de traer la violencia de la ficción a la vida real. Para lo cual es importante tener en cuenta de que la obsesividad con ciertos personajes de películas, de series, también de tiras cómicas, es muy importante saber distinguir qué es lo natural y normal para un coleccionista y lo obsesivo, porque lo obsesivo se puede convertir en una conducta violenta que puede desatar incluso el luto dentro de la sociedad. Es muy importante estar al tanto, incluso de que puedan ver la clasificación de ciertas películas en ciertos momentos, ya que las películas también tienen clasificaciones según el contenido que éstas llegan a tener. Por ejemplo, está la clasificación A, que es apta para todo público sin ningún tipo de restricción. La categoría B o la clasificación B, que tiene un público adolescente de 12 años para adelante. La clasificación B15, que son películas recomendables para un público mayores de 15 años. Una categoría C, que son películas para mayores de 18 años en adelante, y además la categoría D, que por las características de ya sea conducta sexual explícita en el contenido y asimismo también violencia gráfica, esta está reservada únicamente para personas adultas y con criterio formado. Entonces, a tener en cuenta estas clasificaciones en sus hijos, en las personas que viven en su entorno, y asimismo también poder identificar de manera oportuna la obsesividad con ciertos personajes, lo cual obviamente tendría que llevar a incluso poder tener asistencia profesional. Muy bien, eso es todo en cuanto al breve programa del día de hoy. Espero que nos podamos encontrar en una siguiente oportunidad tocando más temas que tienen que ver con la criminalidad, que tienen que ver con el derecho penal y por supuesto la prevención del delito. Si les gusta este tipo de contenidos, pueden suscribirse a este canal, pueden compartir este contenido con las personas que así lo gusten y asimismo también pueden dejar un like. Hasta pronto.